estudié comunicación, me dediqué al periodismo, hice radio, he sido también docente en la materia, he abordado el cine en todas sus aristas en lo que se refiere al periodismo impreso, crítica de cine, investigación, reportajes, periodismo en general cinematográfico, y ahora me pasé del lado de la producción de cine, después de casi 20 años. En cada película se acomodan las funciones de los productores dependiendo de cuántos son y qué hace cada quien. En mi caso, aquí hay un productor que generó el proyecto, que lo armó, y yo me encargué de que todos los engranes funcionen, de que la película se haga y de terminar en tiempo y en presupuesto. O sea, el productor ejecutivo ejecuta, hace que las cosas pasen. Yo soy obsesiva, compulsiva, vivo para la película. Te tienes que entregar porque no puedes delegar muchas cosas, porque tienes que cuidar los detalles al mínimo, porque tienes que pensar en todo. Entonces ha sido una entrega total, sobre todo los últimos 3 años. O sea, una entrega física y mental los últimos 3 años. Los primeros 2 años, pues fue toda la preparación, el ingreso de la documentación para conseguir diferentes apoyos, para concentrar al equipo que iba a trabajar, para que estuviera listo el guión y luego empezar a armar la película. Primero, traer al productor de línea, que nunca tuve duda que el productor de línea debería ser Gerardo Barrera, porque yo creo que hoy día es el único productor de línea con experiencia en trenes, y él había hecho Sin Nombre, que es una película en la que se utilizan trenes, y traer una persona que ya tenía el cómo es un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. Que traer a alguien que nunca había trabajado con un tren, saber cómo se mueven, dónde están los patios, con quién hablar, las dificultades que traen, lo que se puede hacer, lo que no. Entonces, ese fue mi primer objetivo. ¿Quién va a ser el productor de línea? ¿Quién se encarga que el set esté y que todo pase ahí? Eso fue lo primero. Y ya después conciliar con Gerardo quiénes iban a hacer las otras partes que se iban a aunar, que son decisiones básicamente de los creativos, el director, el diseñador de arte. Pero básicamente así es como comencé. Luego había que ver desde el micro detalle hasta el macro detalle. Por ejemplo, todos los contratos los firmaron conmigo. No hubo nadie que no firmara un contrato conmigo. Entonces, había que conocer a todos, había que establecer con cada quien su contrato, que sí, que no, negociar con los agentes de los actores en qué términos venían, sobre todo los actores extranjeros, procurar que vinieran. Gracie Mena, la actriz, vino primero un casting para ver si era, pero antes de eso me ocupé de organizar como año y medio el casting buscando el personaje Sabina Rivas. Hicimos aquí en este edificio, organicé un casting, llegaron como unas 60 chicas, a las que vimos Luis y yo. Luego, medio año después, hicimos otro casting con una compañía dedicada al casting general de toda la película. Tampoco salió Sabina, ya luego la encontramos, pero también esa fue una parte importante del principio, el casting, ver quién sí, quién no. Total que después de casi año y medio haciendo casting, conformamos al elenco, ¿no? Y después de todo eso, pues había que ver dónde íbamos a filmar, cuáles iban a ser los apoyos, cuáles iban a ser los intercambios, ver que toda la producción, que era un grupo base casi de 100 gentes, como 70 freelance, estuviera en buenas condiciones, que la gente trabajara contenta, que las condiciones de seguridad fueran las extremas, porque fuimos a una región muy difícil, que es la frontera sur, donde gobiernan los Zetas, y está la Mara, y están todas las fricciones de los migrantes, y de la gente Chiapas, y de los guatemaltecos. Entonces, había también que cubrir todas esas aristas. Yo creo que el que tiene tienda, que la atienda. Y cuando tú tienes intereses en la película, como es el caso de Churchill y Toledo, en el que hay capital nuestro, tienes que cuidar tus intereses, y en el que hay capital de riesgo de otros inversionistas. Porque últimamente en el cine mexicano es raro ver producciones donde hay capital de riesgo. Aquí hay un 35% capital de riesgo. Entonces, aunque no hubiera habido capital de riesgo, allí hubiera yo estado cuidando centavo por centavo, pero sí tienes que estar ahí, tienes que ver que las cosas funcionen, tienes que estar para ayudar a que las cosas se hagan y no te digan que no se puede,
y ir eliminando obstáculos, porque cada día es un obstáculo inesperado, ¿no? De repente ya no sirve la van de esto, de repente se perdieron 4 latas de película, de repente fulanito de tal quiere armar una huelga, entonces tiene uno que estar ahí para ayudar a que todo marche sobre ruedas o fluya y eliminar los obstáculos. Y creo que si como productor estás en la película, se cuida el dinero, no hay despilfarro, no hay desperdicios banales. A veces los creativos en pro de la película piden y piden y alguien les tiene que decir, no, ¿sabes qué? Ya no hay para eso. Tenemos un presupuesto y no te puede salir. Y esa creo que es una función muy importante del productor ejecutivo. Acabar en presupuesto. Ese fue el obstáculo más difícil y estar haciendo malabarismos con el dinero porque los inversionistas y los fondos que te apoyan que de entregar en una fecha a veces no entregan, ¿no? Porque no es que te dan todo el dinero de un jalón. El propio Fidecine, que es socio de la película, que es coproductor, te divide el dinero en 10 administraciones. Entonces, ese fue el obstáculo más difícil, acabar en presupuesto y en tiempo, porque tienes que lidiar con el director, con el productor de línea, con los propios asistentes que llegan y te dicen, oye, el director quiere ahora 80 extras más, pero tú tienes presupuesto para 40, ¿no? Entonces ahí tienes que ver cómo lo manejas. De modo que las cosas salgan o haces un intercambio, en lugar de más horas de filmación, entonces más extras, pero tienes siempre que estar teniendo eso muy controlado. Esa era mi mayor angustia. Mi consejo sería que no involucraras capital de riesgo, que consiguieras todos los apoyos habidos por haber de todos los fondos, y si vas a filmar fuera de la ciudad, que consigas apoyos de estados, que tengas siempre visto hasta el último detalle en el presupuesto, porque de repente dices, bueno, para música vamos a tener 1.500.000 de pesos, ¿no? Pero resulta que las exigencias mismas de la historia te están pidiendo más y no lo viste antes. Entonces tienes que ser muy cauteloso en ver todo lo que vayan a querer ahorita porque luego no va a haber más. Pues fíjate que al contrario, me pareció que se enriqueció en la filmación. Creo que estuvo muy bien plasmada la historia visualmente en lo que es la película, porque el tono de la película es casi documental y no se siente un trabajo de arte, que es algo maravilloso porque hubo un trabajo de arte tremendo, y sin embargo parece que llegamos y pusimos la cámara. No me cambió casi nada, al revés. Hay veces que lees el libro y ves la película y te decepcionas. Yo creo que la novela crece porque es una novela muy difícil, con viñetas, con muchísimos personajes, y creo que el trabajo de adaptación que hizo Diana Cardoso es buenísimo, muy bueno. Concentra el espíritu de lo que el escritor quería decir de una manera lineal, y en el libro está contada a saltos en el tiempo. Sí, más bien era yo teórica más que práctica. Pero fíjate que el trabajo que tuve con anterioridad me permitió conocer todos los sectores del cine. Del lado de los productores, del lado de los escritores, del lado de los directores, sobre todo los directores. Y después de tantos años entrevistando básicamente directores, aprendí mucho a escucharlos. A lo mejor esto suena un poco extraño. Aprendí mucho de escuchar sus problemas, la manera de resolverlos, a qué se habían enfrentado. Entonces, no es que llegué en ceros, porque sí estaba yo muy consciente de la parte financiera de una película y de lo difícil que es hacer cine. Tomé todos los cursos que pude para que estuviera yo hablando en los mismos términos con la gente que sabe, ¿no? Que entendiera yo de qué se trataba, pero de todas maneras, pues no es lo mismo conocer el mapa que caminarlo. Entonces, para mí esto fue un gran aprendizaje. Ahora sí que sobre la marcha, pero con criterio, ¿no? Y con responsabilidad, entonces eso me ayudó mucho. Eso ayudó a toda mi inexperiencia. Ser responsable y ser profesional.
sí me gustaría utilizar mi experiencia otra vez porque dices, fue un aprendizaje que voy a aplicar, ¿no? Porque me eché la carrera, la maestría y el doctorado de un jalón porque es una película gigante. Ahora creo que haríamos una mejor película en el sentido práctico, no en los resultados, sino en el sentido práctico. Yo ya sé cuáles fueron mis errores y qué no debe de pasar. Creo que en cuanto a producción, el cine mexicano es de primera, ¿no?